Un saludo a la distancia a todos ustedes. En esta oportunidad voy a dar a conocer mi proyecto de grado, las 30 preguntas más frecuentes y las respuestas. Como pregunta 1 tenemos: ¿cuál es la pregunta de investigación principal de tu proyecto y por qué es importante? La pregunta de investigación es: ¿cómo fortalecer la autoestima en niños de 6 a 11 años promoviendo su desarrollo emocional y social a través de un manual implementado en la Iglesia de Dios Misión Boliviana? La importancia. La pregunta es relevante porque aborda una de las necesidades más críticas en el desarrollo infantil, la autoestima. A esta edad los niños están en una fase de desarrollo crucial, tanto emocional como social, y es fundamental proporcionar herramientas que les permitan sentirse seguros de sí mismos. En este proyecto busca un impacto positivo en su bienestar integral, influenciado también por los valores cristianos en un entorno que les resulte familiar, la Iglesia. Segunda pregunta: ¿cuál fue tu enfoque metodológico y por qué lo seleccionaste? Se optó por un enfoque cuantitativo, y ya que permite medir cambios de manera objetiva y controlada. En este caso, se trató de medir las variaciones en la autoestima antes y después de la implementación del manual. Este enfoque es para recoger los datos. Este enfoque es adecuado para recoger datos numéricos y analizar tendencias que ayuden a comprobar si el manual tuvo un impacto significativo en la autoestima en los niños. Pregunta número 3. ¿Cómo seleccionaste tu muestra y qué consideraciones éticas tuviste en cuenta? La muestra fue seleccionada a partir de una población de 35 niños de la Iglesia, eligiendo 15 de ellos mediante criterios de disponibilidad y, lo más importante, el consentimiento informado de sus padres. Se priorizó la participación voluntaria y se respetaron todas las normativas éticas relacionadas con el trabajo con menores, garantizando la confiabilidad y seguridad emocional de los niños. Pregunta número 4. ¿Cómo compilaste y analizaste tus datos? Se aplicaron dos instrumentos claves, uno pretest y un post-test, diseñado para medir la autoestima antes y después de la intervención. Los datos fueron analizados utilizando un enfoque estadístico básico con el fin de identificar diferencias significativas en los puntajes de autoestima de los participantes. Además, se utilizaron herramientas específicas de análisis que validaron la eficacia de la actividad implementada en el manual. Pregunta 5. ¿Qué teorías o marcos conceptuales guiaron tu investigación? La investigación se apoyó en teorías de desarrollo socioemocional infantil como las Erikson y principios cristianos que subrayaron la dignidad y valor inherente en cada ser humano. Estas teorías proporcionan un marco para comprender cómo las interacciones y las experiencias de los niños pueden influenciar en su autoestima y desarrollo integral, especialmente cuando se les brindan modelos positivos basados en la fe cristiana. Seguimos con la pregunta 6. ¿Cuáles fueron tus hallazgos principales y cómo los interpretaste? Los hallazgos mostraron que tras la implementación del manual hubo una mejoría significativa en los puntajes de autoestima de niños. Estos resultados sugieren que las actividades propuestas en el manual tienen un impacto positivo. La interpretación sugiere que los niños comenzaron a percibir más seguros y valiosos, lo que a su vez podría influenciar en el comportamiento social y emocional.
Pregunta 7. ¿Cómo se relacionan tus hallazgos con la literatura existente en el campo? La investigación se alinea con estudios previos que han demostrado la efectividad de intervenciones socioemocionales en niños, especialmente aquellas que buscan fortalecer la autoestima a través de actividades estructuradas. La literatura también respalda la idea de que las prácticas cristianas que subrayan el valor y la dignidad de cada individuo pueden contribuir a una mayor seguridad emocional en los niños. Pregunta 8. ¿Qué implicaciones prácticas tienen tus resultados? Los resultados sugieren que el manual pueda ser una herramienta útil para fortalecer la autoestima en contextos educativos y eclesiales. Además, pueden ser adaptados para otros grupos de niños, utilizando una iglesia de diferentes denominaciones, lo que permitirá su implementación a una escala, mejorando el bienestar emocional, espiritual de los niños. Pregunta 9. ¿Qué limitaciones identificaste en tu estudio? Las limitaciones incluyen el tamaño pequeño de la muestra de 15 niños. Solo se pudo trabajar con 15 niños, lo que podría limitar la generalización de los resultados. Además, el tiempo de intervención fue relativamente corto, lo que impidió observar cambios a largo plazo en el autoestima. La falta de una muestra control también en una limitación, ya que no se pudo comparar con un grupo que no participó en el manual. Pregunta 10. ¿Cómo podrías haber mejorado la calidad de tu investigación? Para mejorar la investigación, se podría haber ampliado el resultado de la muestra, realizado un seguimiento a largo plazo. También se podría haber incorporado un grupo control para comparar los efectos del manual con un grupo sin intervención. Pregunta 11. ¿Qué recomendaciones harías a futuras investigaciones en este tema? Explorar el impacto del manual con una población más amplia. Pregunta 12. ¿Cómo se relaciona tu proyecto con los debates actuales en el campo de ciencias bíblicas y sociales? Estoy ya vinculando el desarrollo emocional infantil con principios bíblicos, abordando las necesidades de herramientas para fortalecer el bienestar de los niños. ¿Qué papel juega la teoría en tu investigación? El papel que juega es proporciona el marco teórico que sustenta esta investigación. La pregunta 14. ¿Cómo abordaste los posibles sesgos en tu investigación utilizando un instrumento de recolección de datos? 15. ¿Qué impacto crees que tendrá tu investigación en la disciplina? Promoverá la integración de enfoques educativos, psicológicos y espirituales para fortalecer el bienestar infantil. 16. ¿Incorporaste la interdisciplinaridad en tu proyecto? Sí se pudo, combinando principios de educación psicológica infantil y teológica pastoral. 17. ¿Qué desafíos enfrentaste durante tu investigación y cómo los superaste? Se puede ver la coordinación con los padres y la limitación de recursos se enfrentaron mediante una comunicación constante y la optimización de los materiales disponibles. 18. ¿Cómo determinaste la validez y la confiabilidad de tus datos? A través de la aplicación de los instrumentos validados y la comparación de resultados pre- y post-intervención. 19. ¿Qué diferencias encontraste entre tus investigaciones y estudios anteriores?
Este proyecto incorpora una perspectiva espiritual, lo que lo distingue de investigaciones seculares sobre la autoestima. ¿Qué aspectos éticos consideraste en tu investigación y cómo lo manejaste? Garantizar el sentimiento, la confiabilidad de los datos y la seguridad emocional de los participantes. 21. ¿Cómo elegiste las herramientas y técnicas de análisis de datos? Basándome en escoger una escala para medir la autoestima de manera cuantitativa. 22. ¿Qué medidas tomaste para garantizar la precisión y fiabilidad de tus resultados? Utilizando una escala ya que valida para analizar la autoestima en niños. 23. ¿Cómo podrían aplicarse tus hallazgos en la práctica eclesial o en políticas públicas? Facilitando actividades que integren el desarrollo emocional y espiritual en los niños. Pregunta 24. ¿Qué aprendiste de tu investigación y cómo crees que te beneficiará en tu futura carrera? Aprendí a combinar principios teóricos con intervención práctica, lo que fortalecerá mi capacidad para liderar actividades enfocadas en el desarrollo integral. Versículos que vamos prosiguiendo. La pregunta 25. ¿Cuál crees que es la contribución más significativa de tu proyecto a la disciplina de las ciencias sociales? La creación de un recurso práctico que integra principios bíblicos y estrategias socioemocionales. Pregunta 26. ¿Cuál es tu justificación jurídica o legal que sustenta tu proyecto de grado? Está en línea con el derecho de los niños a recibir apoyo emocional y social según las leyes de protección infantil. 27. ¿Cuál es tu justificación bíblica que sustenta tu proyecto de grado? Basados en los principios como Génesis 1:27, Proverbios 22:6 y Mateo 19:14, que enfatizan el valor intrínseco de los niños y la importancia de guiarlos en su desarrollo. 28. ¿Cuál es tu justificación científica que sustente tu proyecto de grado? Hay diversas investigaciones sobre el impacto en la autoestima infantil. 29. ¿Qué disciplinas o áreas de saber apoyan tu proyecto de grado? En los que apoyan son la psicología infantil, educación, teología pastoral. Pregunta 30. Enumera 3 aportes creativos, innovadores o nuevos que haces al plantear tu proyecto de grado. Un manual que combine enfoques teóricos y prácticos para fortalecer la autoestima. Integración de principios bíblicos en actividades socioemocionales. Aplicación en contextos diversos. Estas son las 30 preguntas y respuestas más frecuentes de mi proyecto de grado. Muchas gracias por su atención.